escuchan si hablo así? Perfecto, mejor, si no ando con el micrófono. Bueno, les quiero contar unas cosas que mi grupo hace y que son, en inglés lo llaman técnicas de enhanced sampling, son técnicas donde uno quiere hacer muestreo, como les dije el otro día, pero momentos en los cuales uno hace dinámica y no alcanza, uno no tiene la respuesta correcta, entonces hay que hacer algo un poco más. De nuevo, casi todo lo que voy a decir en términos formales, en términos de los métodos, se aplica a cualquier manera de hacer dinámica molecular. Puede ser ab initio, puede ser campo de fuerza, lo que quieran. Los ejemplos que les voy a dar van a ser casi todos de campo de fuerza, porque eso es el otro parte. Pero esto se puede aplicar a casi cualquier manera de hacer dinámica. De nuevo, el problema que tenemos es siempre el mismo en este negocio. Energía, coordenadas, este espacio es tremendamente multidimensional, y tengo muchos mínimos, muchas barreras, y si trato lo que necesito al menos, si uno quiere hacer las cosas perfectamente bien, necesito saber la energía, en principio la energía libre, de hecho, de todos los mínimos. Cuando digo todos, digo todos. Por suerte, si hago los de abajo del todo, en principio funciona. Si quiero ser cinética, necesito todas las barreras. Eso es básicamente imposible. ¿Okay? ¿Por qué cuando hago dinámica esto a veces funciona, a veces no, pero la convergencia a los resultados finales es muy lenta? Lo que ocurre es lo siguiente. En principio yo necesito que la probabilidad de encontrar un estado cualquiera sea proporcional a E a la menos la energía dividido KT dividido la función de partición. ¿Okay? Esto quiere decir que yo lo que necesito es, básicamente, para decir que uno convergió la simulación, estos pesos, si los mido a medida que corro la simulación, en algún momento deberían converger y quedarse chatos, porque por más que yo agregue nuevos datos, ya muestré todo. ¿Okay? El problema con eso es que, en principio, para que esto me dé bien, yo necesito pasar suficiente tiempo en cada mínimo para que me dé a la suma, ¿sí? Y necesito saltar la barrera varias veces. Y de nuevo, eso es un problema serio que en general el mundo. Bueno, ¿qué pasa? Si corro una dinámica en tiempo finito, en principio me puedo quedar atrapado ahí, ¿sí? Y ese otro señor empezó ahí arriba y me quedo atrapado ahí, ¿sí? El problema serio, esto es muy muy importante, es que si yo tengo esta figura y sé que hay dos mínimos, sé que me quedo atrapado. Pero en principio no sé eso. Yo puedo correr dinámica con este señor aquí arriba que está en el lugar equivocado. La respuesta correcta es el mínimo global. Puedo correr dinámica, la respuesta es perfectamente bonita, y es totalmente incorrecta. Y no tengo manera de saber que es incorrecta porque no sé que hay una barrera y otro mínimo al lado. Es un ejemplo real. Es un péptido muy sencillo, 3 beta sheets. Este señor lo estudiamos muchísimo en mi grupo y en otros grupos. Lo que ven esto es una superficie de contorno de probabilidades de el radio de giro, básicamente el tamaño de este señor, si está estirado o no, ¿okay? Versus cuántos contactos tengo, ¿sí? El estado nativo está aquí, es compacto y tiene muchos contactos nativos, muchos contactos entre los beta sheets, ¿ok? Si hago una dinámica, es una dinámica de más o menos 50 nanosegundos a 350 Kelvin, y usted ve otra superficie, muy bonita, ¿no? O sea, el estado nativo, el triángulo intermediario, todo parece muy bien. Ahora hago exactamente lo mismo, pero empiezo con este señor estirado. Le hago la misma simulación y proyecto lo mismo. Y tengo ese estado, el estado no es compacto, el estado no tiene casi ningún contacto nativo, ¿ok? Y si yo hago una simulación, cualquiera de estas dos separada, con la primera puedo publicar un paper diciendo que este péptido es tremendamente estable. Miren, corre dinámica y se quedó ahí. En la segunda digo, este péptido no se pliega. ¿Sí? Y las dos conclusiones están mal. Entonces uno necesita hacer un poco más que simplemente correr dinámica en algunos casos. ¿Por qué pasa esto, no? Las barreras dependen, la velocidad de transición dependen del tamaño de la barrera y de la temperatura. Esto lo sabemos, lo enseñamos en físico-química todo el tiempo, ¿no? La velocidad es Kb sobre P, puede haber un prefactor, P a la menos la barrera. Entonces, quiero que empiecen a pensar en lo siguiente. Hay varias maneras de hacer esto. Una es uno puede hacer trucos computacionales, en los cuales, por ejemplo, puedo bajar las barreras sin cambiar los mínimos. ¿Okay? Esa es la gran ventaja de hacer química computacional. Yo puedo jugar con los hamiltonianos y acumularlos. En el experimento no puedo hacer eso.
Lo otro es la temperatura. Si la temperatura aumenta, estos saltos van a ocurrir mucho más rápido, ¿no? Entonces tengo un par de variables que puedo jugar. Bueno, entonces, el problema es, de nuevo, aumento de temperatura, todo muy bien, salto entre mínimos más rápido. ¿Puedo simular esto a temperatura más elevada? Es una idea interesante, puede ser. Este es el mismo péptido que les mostré. Este es el root mean square deviation. Básicamente, léanlo como lo siguiente. Cuando es cero, el señor está plegado. Cuando está alto, no está plegado. 100 nanosegundos a 300 Kelvin, el señor anda, pero claramente nunca se pliega. ¿Okay? 340 Kelvin, anda, eventualmente se pliega. 400 Kelvin, sube, baja, se despliega, salta para ir de vuelta mucho más. Entonces, en principio he mostrado mi superficie de energía potencial mucho mejor. Tengo más mínimos, más altos, todo muy bien. Pero a mí me interesa saber qué le pasa al sistema a 300 Kelvin, no a 400. 400 no es donde se hacen los experimentos. Entonces, aumentar la temperatura aumenta el muestreo, pero en realidad produce los resultados equivocados en términos estadísticos. Entonces, hay maneras de pensar en eso, pero simplemente aumentar la temperatura no alcanza para tener la respuesta correcta. El problema cuando uno aumenta la temperatura es esto, es que la energía, las barreras las salto más rápido, pero la constante de equilibrio también depende de la temperatura, ¿sí? Ahora no es la energía de transición, sino la energía entre los dos mínimos. Y ese señor depende de la temperatura, con lo cual, cuando aumento la temperatura y salto más rápido de un lado a otro, en realidad la constante de equilibrio no es la correcta a la temperatura que yo quería. ¿Está bien? Entonces uno gana algunas cosas, pierde algunas cosas. Esta es una idea que la gente ha tenido miles de veces en la literatura. Ahora les explico por qué no funciona. Cada 3-4 meses aparece un paper que reinventa esto y se olvida que otra gente ya trató, ¿no? Parece muy sencillo. El problema que les dije es, aumento la temperatura, salto más rápido, muy bien, pero la termodinámica es incorrecta. Entonces, seamos inteligentes. Corramos a temperatura alta, muestreamos, paramos, y ahora bajamos la temperatura a 300, ¿sí? Y vemos qué pasa. ¿Ok? Parece muy razonable. El problema es que no hay ninguna manera formal en mecánica estadística de correlacionar qué pasó en el muestreo a 400 Kelvin, por ejemplo, a temperatura alta, con la dinámica a 300, a la temperatura que yo quiero. ¿Sí? Esto es un buen método de muestreo, es un buen método para encontrar conformaciones. Yo caliento, encuentro cosas raras, y cuando enfrío, encuentro más mínimos que los que hubiera encontrado solo a la temperatura que quería. ¿Sí? Pero no hay ninguna manera real de saber que voy a obtener más del más de abajo y menos del otro, que las conformaciones de Boltzmann me van a funcionar. ¿Okay? Simplemente no se puede hacer. Bueno, ¿qué es lo que hay unas ideas interesantes en el laboratorio que son las siguientes? El problema con correr a temperatura alta y luego a temperatura baja es que estas dos simulaciones, en términos estadísticos, no están correlacionadas. Pertenecen a dos ensambles totalmente diferentes. Entonces no se las puede juntar con ecuaciones. Pero lo que uno puede hacer es lo siguiente, pensar, voy a hacer dinámica a varias temperaturas, desde una baja hasta una alta, ¿sí? Y lo que voy a hacer es que se comuniquen, que se hablen entre ellas. ¿Sí? Ahora les explico cómo se hace eso. Y la idea, en principio, al final va a ser, el señor de alta temperatura va a muestrear más, la baja temperatura es donde yo quiero realmente estar, y si se hablan entre ellas y se cruzan información, quizá me sale bien, quizá puedo hacer las cosas bien. ¿Okay? Resulta ser que esto se puede hacer de un modo formalmente exactamente correcto. ¿Sí? Todas las leyes de la mecánica estadística funcionan bien cuando uno hace eso. ¿Cómo se hace? Estos métodos, entre otras cosas, al menos en Estados Unidos, en Europa y en Japón y en China está este asunto de exascale computing, ¿sí? O sea, ya nos olvidamos de beta y whatever, exa, ¿no? Y que vamos a hacer para máquinas grandes. Y hay mucho dinero invertido en decir, queremos darle dinero a gente que haga dinámica molecular o mecánica cuántica o lo que fuera, en
1.000.000 de procesadores. ¿Ok? Para mí es un juego interesante desde el punto de vista de ciencia de computación, me parece una idea absurda desde el punto de vista real de cómo está el dinero. Pero este tipo de cosas, en principio, escala muy bien. De nuevo la idea, tengo muchas, lo vamos a llamar réplicas, a distintas temperaturas, y cada tanto se van a comunicar. Por lo cual estos objetos son esencialmente independientes. Si tengo 10.000 procesadores o tengo 100.000, mando más. ¿Sí? Y después se comunican. Entonces, en principio, si uno tiene una computadora muy grande, esto es un método que escala de modo casi perfecto. ¿Cómo funciona esto? Tengo una escalera de temperaturas. Vamos a hablar luego de dónde pongo las temperaturas y cuántas necesito, etc. La escalera de temperaturas. Hago dinámica molecular en cada una de ellas totalmente independientes. ¿Ok? No se hablan una con la otra. Hasta que pasa determinado tiempo. 1 nanosegundo, 10 nanosegundos, podemos hablar de eso después. Pero andan, fregan todas. Y se empiezan a hablar entre ellas. Y la pregunta que uno hace es la siguiente. ¿Puedo tomar la estructura que estaba a 375 Kelvin y moverla a 350 y al mismo tiempo tomar la que estaba a 350 y pasarla a 375? ¿Sí? Bueno, eso es una pregunta de Monte Carlo. Vamos a mirar las ecuaciones y cómo se contesta. Lo bonito de las ecuaciones de Monte Carlo es que tienen dos respuestas, sí o no. ¿Ok? Entonces uno termina y le pregunta a Monte Carlo, ¿puedo intercambiar? Y Monte Carlo va a decir no. Bueno, entonces sigo. ¿Ok? Por ejemplo aquí, le digo que no, sigo corriendo. En la temperatura donde está. Si Monte Carlo me dice que sí, las intercambio. Y luego recorro independientemente y luego pregunto de nuevo, ¿pueden cambiar o no? Ahora de nuevo vamos a ver qué quiere decir eso, ¿no? Pero créanme que esta pregunta se puede hacer y se puede contestar. Y esto viene de Okamoto, de Hans Van, de los 90. Si esto ocurre, en principio, si está bien hecho, la réplica de arriba salta sobre barreras y encuentra un montón de cosas. Y cada tanto, esa estructura nueva, que la encontró la réplica de arriba, el Monte Carlo, la mecánica estadística me dice, pero esa estaría muy bien a 350 y potencialmente a 325, potencialmente a 300. Con lo cual, la réplica de arriba busca cosas nuevas, salta montañas y le avisa a las otras, encontré algo que a ustedes les viene bien, acá lo tienen. De nuevo vamos a mirar las ecuaciones ahora. Lo que ocurre es, cuando termino con esto, pasan dos cosas. Todo converge mucho más rápido. ¿Sí? Porque esencialmente están prestando conformaciones que no tuvieron que encontrar ellos solos, alguien más las encontró por ellos. Y lo que tengo después son muestreo a muchas temperaturas al mismo tiempo. Si yo quisiera, por ejemplo, mirar el plegamiento de una proteína versus temperatura, en lugar de hacer muchas simulaciones independientes, hago una acoplada y ahora tengo porcentaje de plegamiento versus temperatura en una sola simulación. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se hace esto? La gente que está bien interesada viene y me pregunta y charlamos. La Monte Carlo funciona de modo muy sencillo. Lo que uno tiene que decir es la probabilidad del estado antes de tratar de hacer el cambio por la probabilidad de cambiar de estado de uno al otro tiene que ser igual a la probabilidad del estado después del cambio y la probabilidad de volver. O sea, básicamente lo que uno dice es la velocidad para sí tienen que ser las mismas. ¿Sí? Eso es todo lo que hace Monte Carlo, no hace ninguna otra cosa. La probabilidad de los estados, yo las conozco, es un Boltzmann. E a la menos beta la energía del estado. Y si uno juega con estas ecuaciones, encuentra una cosa muy sencilla en Monte Carlo, que es la probabilidad de aceptar esta movida. ¿Ok? De nuevo, Monte Carlo lo único que dice es sí o no. La probabilidad de que yo acepte esta movida es la siguiente. Si la estructura que había a temperatura alta es de menor energía que la que estaba a temperatura baja, acepto el cambio. Siempre. Si no, tengo esta exponencial. Este señor es 1 sobre K la temperatura de arriba, menos 1 sobre K la temperatura de abajo, y la diferencia entre energía potencial entre las dos copias, entre las dos estructuras que ven. ¿Ok? Entonces, se pueden dar cuenta de lo siguiente, bastante rápidamente. Si estas dos temperaturas son muy diferentes, entre ellas probablemente nunca acepte ninguna movida. ¿Sí? Entonces, las dos temperaturas tienen que estar suficientemente cerca para que esto ocurra cada tanto.
Y las energías que veo, que no me tocan a mí, vienen de la dinámica, no pueden estar muy alejadas. ¿Okay? Cuando eso ocurre, esta es la derivación formal, que la pueden mirar, precisamente lo termina con el mismo objeto, ¿sí? Es esa. Si yo tengo réplicas, esta es la distribución de energías a cada temperatura independiente. Son dinámicas independientes y miro las energías del sistema y me van a dar una cosa muy tipo gaussiana. ¿Okay? Estos señores, si las réplicas las elegí a estas temperaturas, ¿sí? tienen overlap, o sea, ¿sí? hay una probabilidad finita de que una estructura esté al mismo tiempo contenta a dos temperaturas. ¿Estamos de acuerdo? Aquí no. Aquí hay un agujero en el medio entre las réplicas, con lo cual es casi imposible encontrar una estructura en la dinámica de una temperatura y la dinámica de otra temperatura que me permitan hacer el cambio, que pertenezcan al colectivo del otro lado. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas réplicas? ¿Dónde ponerlas? Es profundamente importante en ese medio. Yo tengo un ejemplo. Esto se llama Replica Exchange, REMD, Replica Exchange Molecular Dynamics. Este modelo en particular se llama TREMD, Temperature Replica Exchange Molecular Dynamics. Ahora les voy a explicar por qué. Esos nombres vienen históricamente, no son míos. Y funciona muy bien, ¿ok? En muchos casos. Claramente no es un método si no tiene un procesador. Porque, ¿para qué, no? Esto funciona cuando no tiene tantos procesadores disponibles como réplicas quiere poner. Ese es el punto de eficiencia. Uno puede hacer un cálculo razonable donde uno dice, supongamos que tengo una barrera de 5 kBT, ¿no? Una barrera no muy alta, pero una barrera interesante que tengo que saltar, que si hago dinámica pasa. Y voy a elegir una temperatura alta que sea más o menos el doble que la temperatura de más bajo que quiero. Uno puede calcular que la velocidad de saltar las barreras es más o menos 10 a 12 veces mejor en la réplica de arriba que la de abajo. ¿Okay? Entonces, gano potencialmente un factor de 10, que no es poca cosa. ¿No? Pero no es un factor de millones si uno lo hace así. Si uno tiene un código de dinámica molecular, de cualquier tipo de dinámica molecular, escribir un código de Replica Exchange lleva aproximadamente 10 minutos, si uno sabe Python o algo así. Es tremendamente sencillo. Lo que necesito es tener un listado de temperaturas y la capacidad de hacer n dinámicas separadas. O sea, en Python le digo, córrame Amber o Charm o Gaussian o CPND 10 veces a temperaturas distintas. Y córralas por 1 nanosegundo, lo que fuera. Termine, frene todo el mundo, tráigame las energías. Y ahora hay una línea de código que dice, ¿puedo cambiarlas o no? ¿Sí? Las que cambio, simplemente lo que hago es, vuelvo y cambio las temperaturas del lugar. Y las que no, dejo la temperatura. ¿Sí? ¿Ya lo visto? Listo. Este código es tremendamente sencillo. Resulta ser, desde el punto de vista computacional, esta es una mala idea, pero la idea es la misma. ¿Está bien? Es simplemente largar simulaciones, cada tanto volver, preguntarles si se quieren cambiar y mandar de nuevo. Eso es todo lo que es. Estos señores funcionan simplemente, voy a tratar de traducirlo esto. Búsqueda del tesoro, ¿eso es aquí? Está, bueno. Y bartering es... ¿Cómo? ¿Cómo? Trueque, ¿claro? Trueque y búsqueda del tesoro. Esencialmente, todos estos métodos funcionan. Al final del día no hay ninguna magia. Lo que está ocurriendo es, estas réplicas muestrean distintas fases del espacio conformacional. Esa es la parte de treasure hunt, que yo digo, y eventualmente se juntan y dicen, yo tengo algo que a ti te interesa y tú tienes algo que me interesa. Ah, bueno, cambiemos. Eso es todo. ¿Sí? Funcionan simplemente porque la otra réplica puede llegar a cosas que a mí me interesan más rápido que si yo voy por mí mismo. No, hay muchos papers que tratan de explicar esto muy claramente. Esto es todo. Desde el punto de vista computacional, esto es excepcional. Quiero que lo piensen un segundo. Hago dinámicas independientes que me cuestan lo que me cuestan, las freno y lo único que tengo que hacer es una exponencial para decidir si las cambio o no y intercambiar un número. Tengo que decir, tú estabas a 400, ahora eres 375, tú eres 375, ahora sos 400.
esencialmente no hay comunicación entre los procesadores, ¿sí? Con lo cual, el escalamiento es perfecto. Uno puede escalar esto al número de procesadores que quiera y nunca pierde. Un montón de preguntas. ¿Cuántas réplicas pongo? ¿Dónde las pongo? ¿Cada cuánto trato de intercambiarlas? ¿Cómo me entero que mejoré o que convergí? ¿Okay? De ahí hay algunos papers de nuestro grupo en esto, y eso es un área más o menos activa de investigación. ¿Okay? Una vez, y ahora quiero que cambien el chip un poquitito y piensen en lo siguiente. Estas réplicas, en temperatura, se las expliqué desde el punto de vista físico. Las temperaturas altas muestran más, las de abajo son las que me interesan, todo muy lindo. ¿Okay? Estas réplicas pueden estar en cualquier espacio que les importe. Ahora les voy a mostrar unos ejemplos. Por ejemplo, puedo cambiar los hamiltonianos. ¿Sí? Yo puedo tener un hamiltoniano con solvente explícito, uno con otro tipo de solvente, otro tipo de solvente, otro tipo de solvente, ¿sí? Y estos señores se van a intercambiar. Estos señores pueden tener distintos parámetros en mi campo de fuerza. Estos señores pueden ser, les voy a mostrar un ejemplo, por ejemplo, el de arriba del todo puede tener mi campo de fuerza con barreras muy bajas. Literalmente fui al código y bajé todas las barreras. ¿Okay? La respuesta a esa es totalmente errónea para el problema que yo necesito. Pero el señor de abajo del todo tiene las barreras correctas. Eso quiere decir que el de arriba puede muestrear muy rápido porque las barreras son bajas. El de abajo se intercambian y el de abajo es el correcto. Este es un caso donde el muestreo aumenta muchísimo, 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 mucho más que con temperatura. Lo que ocurre es que todas las réplicas que no son la correcta no sirven para nada. Cuando termino las tengo que tirar, no contienen información útil. ¿Sí? La información la tuve durante simplemente lo que hacían era buscar cosas nuevas. Pero esto es tremendamente eficiente. La matemática es trivial, uno puede rehacer, montarlo, y ahora quedan objetos, hay una sola temperatura, beta, no hay más, 2, ¿sí? Y hay 4 energías. Básicamente necesito la energía del sistema con su propio hamiltoniano y después la misma estructura cuando le cambio el hamiltoniano de vuelta. ¿Ok? Entonces, tengo que calcular 2 energías más que lo que venía haciendo, pero realmente es muy barato. Esto se puede hacer potencialmente, esto puede ser distintos niveles de mecánica cuántica. Puede ser distintos funcionales de FT. ¿Ok? Y ver cómo se mezcla. Bueno, hay infinitas maneras de hacer esto. En Replica Exchange esto lo vamos a llamar H-Remedy, Hamiltonian Replica Exchange. ¿Okay? Hay 2 maneras. Una donde las réplicas son todas físicas, ¿sí? Pero pertenecen a distintos lugares. Por ejemplo, cuando uno hace umbrella sampling, muestrea versus una coordenada, pueden tener todas el mismo hamiltoniano, el mismo campo de fuerza, pero muestrean distintos pedazos de la superficie, ¿sí? Entonces, lo que ocurre es, este señor muestrea, tengo una curva de reacción, este señor muestrea aquí, este señor muestrea aquí, y cada tanto se intercambian, ¿ok? Y es un caso donde todos los datos son válidos, son reusables. La segunda, donde realmente cambio el hamiltoniano, donde cambio el estado de protonación, las barreras, ¿sí? Un montón, puedo hacer lo que quiera. Le voy a mostrar un ejemplo más o menos rápido. Esto es un problema que se supone que es complicado. Hay un ácido aspartico en tiortodoxina. Los ácidos asparticos en general tienen un pKa de 4. Este señor tiene un pKa de 7,5. ¿Sí? Así alejado. Se fue. ¿Okay? Luego le voy a mostrar un poquito. Resulta ser que la diferencia esa son más o menos 2 kilocalorías por mol. Uno se asusta en escala de pH, de pKa. Dice, qué cambio grande. Esos son 2 kilocalorías. En realidad no cuesta tanto. Y lo que queremos calcular es el estado de protonación, el pKa de ese residuo. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a calcular la energía libre para desprotonar este sistema en solución, el aspartico solo, y luego cuando está la proteína. Y uno puede hacer el ciclo calcular esencialmente cuánto se movió el pKa de este señor. ¿Okay? De hecho, lo vamos a hacer de una manera mucho más sencilla en la segunda parte de la charla. Yo necesito hacer un montón de delta Gs. Lo que hicimos fue muy sencillo. Calculamos los 2 delta Gs de arriba. Y ahora tenemos un sistema de réplicas de hamiltoniano, donde la réplica de abajo es el campo de fuerza
para el sistema protonado. La de arriba está desprotonado. La del medio tiene 0,1 protón, 0,2 protones, 0,3 protones, lo cual es totalmente absurdo para un experimentalista. Pero a mí no me importa. ¿Sí? Es un objeto en la computadora. Entonces lo que ocurre es que este señor, el desprotonado y el protonado, para pasar del desprotonado al protonado en un paso es muy difícil. Pero ahora le digo, no, el desprotonado no se come un protón entero, pero le voy a dar 0,1 protones. Ah, bueno, eso cada tanto puede pasar. ¿Sí? El de abajo tenía un protón y le digo, bueno, 0,9. Estos señores se mezclan. ¿Ok? Y puedo escribir todas las ecuaciones y todo bien. Cuando eso pasa, pasan cosas como esta. Si yo hago FEP, es Free Energy Perturbation. ¿Sí? Este es el valor de pK predicho por la simulación versus tiempo de simulación. Y el sistema clásico es Free Energy Perturbation, lo que voy a hacer es decir de protonado a desprotonado y de desprotonado a protonado. Y esos dos valores, si les cambio el signo, tienen que ser idénticos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Los dos de arriba son el sistema tradicional de hacer esto. Y convergen, ¿sí? Parecen convergir a las dos, pero hay un delta. ¿Sí? Estos señores claramente no están convergidos porque deberían ser iguales. ¿Bien? El azul y el rojo y el negro es usando este sistema de réplica de Hamiltoniano. ¿Sí? Y convergen mucho más rápido y convergen uno al otro. Entonces uno puede hacer estas cosas mucho más sencillamente que corriendo dinamo. ¿Qué puede hacer uno? Estos métodos en general son legos. ¿Sí? Uno puede mezclar cosas como quiera, en las ecuaciones son todas, hay que derivarlas, pero son media página de derivaciones, son todas muy sencillas de derivar. Puedo hacer multidimensional replica exchange. Básicamente puedo hacer temperatura y hamiltoniano. Y ahora en lugar de tener una escalera, tengo un cubo, ¿no? Donde puedo intercambiar para muchos lados. Puedo hacer multiscale rendering. Puedo hacer all atom, coarse grain, ¿sí? Y mezclar cosas. Puedo hacer umbrella con respecto a temperatura. O sea, puedo hacer, temperatura, umbrella sampling. Entonces ahora tengo curvas de energía libre versus temperatura. Puedo hacer 3 umbrellas al mismo tiempo para una coordenada reacción, ¿sí? Lo que uno quiera. Con temperatura umbrella, especialmente si uno hace QMMM, que en realidad no es muy difícil de hacer con esto, uno obtiene reacciones, o sea, energías libres y barreras versus temperatura. Eso quiere decir que uno, si se acuerda de la fisicoquímica, puede extraer entropía y entalpía, aparte de energía libre. ¿Sí? No son sencillos de hacer en términos, son muy sencillos de armar. ¿Sí? Luego en este caso particular, correr esto es caro, pero se puede hacer. Les quiero contar un ejemplo. Entonces lo que hicimos hace 2 años con Tom Cheetham. La gente que hace dinámica de ácidos nucleicos lo conoce. Tom es el responsable de todo lo que sea ácidos nucleicos dentro de AMBER. ¿Okay? Este señor es un tetranucleótido que es una maldición. Este señor tiene el siguiente problema. Es tremendamente pequeño, ¿sí? Con lo cual uno dice, bueno, fácil de simular. ¿Okay? De hecho, este señor, igual, pero de 10 o 20 bases, es más fácil de hacer que este. ¿Por qué? Porque este señor es muy flexible. Este señor no tiene un mínimo global. De hecho, en RMN aparecen al menos 2 conformaciones, ¿sí? En la escala de tiempo de RMN, y probablemente 3. ¿Ok? Entonces, el objeto acá de las simulaciones no es encontrar el mínimo global, es encontrar las 2 estructuras correctas en la cantidad correcta. ¿Ok? A ver, o sea, la gente que está... Estos 2 señores, si tengo 70% de este y 30% del otro, más o menos qué diferencia de energía libre tienen. O sea, es 1 kilocaloría, 10, 100... 2 kilocalorías. 2, un poco menos de hecho. Es un poquito menos de 1. ¿Sí? 0,6 serían iguales. Perdón, 0,6 sería... sí, es exacto. Si están 0,6 kilocalorías de diferencia a temperatura ambiente, sería 2 tercios y 1 tercio. ¿Sí? O sea, estos 2 señores requieren que el campo de fuerza esté bien para diferenciar eso y que el muestreo sea muy bueno. ¿Está bien? Si no, no va a dar bien. Dinámica molecular común y corriente. Root mean square deviation versus uno de las 2 estructuras experimentales versus tiempo. 5 microsegundos. Tenemos 20 microsegundos de esta simulación. Sube, baja, sube, baja, sube, baja.
Si uno cuenta cuántas veces esas estructuras, en 15 microsegundos no está convergido. ¿Ok? ¿Qué hicimos? Esto es, de nuevo, es un cálculo que no puede ser una vez porque la gente esta de NCA se llamó por teléfono y dijeron, esta máquina va a salir al público en 1 mes y medio. Necesitamos que alguien la trate de romper. Y dijimos, bueno, qué lindo, ¿no? Entonces nos dieron 5.000 GPUs por 1 mes y medio. Entonces corrimos esto, la matamos, ¿no? Ahora lo continuamos. Hicimos 192 réplicas en temperaturas cada vez más elevadas, y el otro lugar era hamiltoniano. Básicamente lo que hicimos fue, algunas réplicas tenían el campo de fuerza completo, las demás arriba tenían los ángulos, la parte torsional del campo de fuerza disminuida. Básicamente las barreras eran más pequeñas, que podían saltar mucho más rápido. ¿Okay? Bueno, esto es un chiste que uno siempre cuenta, y resulta que en este caso era cierto. ¿Cuál fue la manera más rápida de transferir esta información a Florida y a Utah? Esto está en Illinois, en medio del... ¿Sí? ¿Eh? No, la transferimos, la tuvimos localmente. ¿Cuál es el modo más rápido del universo de transferir esa información? ¿Cómo? Sí, sacar el disco, ponerlo en un sobre de Federal Express y mandarlo. ¿Sí? En internet no da eso. Esto fueron 40 terabytes de cosas. Pero de nuevo, porque pudimos, ¿no? Esto yo no digo que lo tenga que hacer todo el mundo todo el tiempo, nosotros no lo hacemos. ¿Okay? Verá, podemos hacer que estas simulaciones distintas nos den el mismo resultado. ¿Ok? Estos plots son muy divertidos y los podemos discutir. Son básicamente, voy a hacer 2 dinámicas separadas. ¿Sí? RAM 1, RAM 2. Voy a hacer clustering, voy a preguntar qué estructuras vieron las 2 simulaciones y cuántas veces vieron esta simulación. Y voy a dibujar una contra la otra. Si este señor es una línea recta a 45 grados, quiere decir que los 2 señores vieron los mismos clusters en la misma cantidad. ¿Ok? Esto de aquí es un objeto para los que están interesados. Esto se llama el Kullback-Leibler Divergence. ¿Ok? La gente en la audiencia que se dedica a dinámica molecular, vengan y háblenme, es increíblemente espectacular. Este señor viene de teoría de informaciones. Es esencialmente una entropía diferencial, es un objeto muy raro, pero lo que tiene de muy divertido para nosotros es lo siguiente. Si mostré una distribución de ángulos o de distancias o lo que fuera con una simulación y con la otra, puedo formalmente discutir cuánto tiempo tardan en acercarse una a la otra. Es un objeto que empieza alto y baja esencialmente a 0 con el tiempo. Cuanto más cerca de 0, quiere decir que esos 2 objetos son parecidos a ellos. ¿Está bien? Y es muy sencillo de implementar, es una belleza matemática. Root mean square deviation con respecto a una referencia versus la población. ¿Okay? Entonces tenemos 2 curvas, en realidad 4. La rojita y la azulita. ¿Okay? La rojita son 2 simulaciones distintas con un campo de fuerza. La azul son 2 simulaciones distintas con otro campo de fuerza. ¿Ok? Este dibujo, después de 15 microsegundos de dinámica, no se parece en nada a esto. Estos señores las 4 simulaciones están lo más convergidas que he convergido yo en mi vida, y estoy en este negocio hace muchos años. Pero pasan 2 cosas. Primero, podemos converger estas cosas, pero nos cuesta un montonazo de tiempo de computación. Segundo, cambios muy pequeñitos en los campos de fuerza. Por suerte tenemos las mismas estructuras, pero las cantidades cambian. ¿Ok? Bueno. Esto se lo voy a mostrar. Pero una de las cosas que pasa es la siguiente. Estos son, de nuevo, 3 campos de fuerza diferentes, todas están convergidas. El resultado de este paper, la frase final, es una frase que en realidad a mí me pone contento, pero la mayoría de la gente, yo entiendo que no, que es: la simulación falló. Estos campos de fuerza no pueden reproducir este detalle de este sistema en particular. No estamos muy lejos, estamos más o menos para delta de energía diferencial a caloría y medio, 2 kilocalorías de la respuesta correcta. ¿Está bien? Pero no llegamos a ellos.
Si hace 10 años alguien me decía, te voy a dar algo que va a estar a una caloría, un kilo de caloría y media, ya compro. ¿Sí? Bueno, ahora no me conformo. Pero esto no es poca cosa. Antes de hacer esta simulación, no sabíamos eso. No teníamos manera de saber que el campo de fuerza no era exactamente correcto. Porque ninguna de las simulaciones estaba convergida. Entonces, ¿cómo sabemos? Podíamos, de hecho, lo que pasa muchas veces es exactamente lo opuesto. Tenemos la respuesta correcta contra el experimento, pero por el motivo equivocado. O sea, porque no convergimos. Hay casos donde uno sigue corriendo y da otra respuesta. Por eso uno cuando le da la respuesta correcta, para, no sigue. Bueno, ¿cómo estamos de sigamos. Yo puedo seguir, pero sí. Bueno, la segunda parte de esto. Simulaciones a pH constante. Ahora les voy a explicar un poquito lo que quiere decir esto. No les tengo que explicar demasiado porque el pH es importante en biología y en otras cosas, ¿no? Eso lo saben. Pero algo interesante, que yo aprendí aquí de Matt Jacobson y Diane Barber en UCSF. Esta gente, de un día para el otro, en ese review, apareció con una idea que cuando se da cuenta va a ser totalmente trivial, pero nadie la había tenido. ¿Saben? Una idea muy filosófica, que es lo siguiente. Nosotros entendemos perfectamente, entendemos que existen tremenda cantidad de mecanismos de regulación en biología, ¿sí? Que tienen que ver, por ejemplo, una proteína que no hace nada, ahora viene una quinasa, la fosforila, y esta señora ahora hace algo. Y después hay otra desquinasa, que le saca el fosforilo y la frena. ¿Está bien? Y aparecen esto. Hay cascadas de quinasas, es un desastre. ¿Sí? Porque yo lo que es interesante es decir, son todas iguales, si uno las mira son todas parecidas y todas hacen algo distinto. Es un horror. Bueno, esta gente lo que quiere es que pensemos en protonación, no como simplemente, el ácido gana un protón, sino como un mecanismo de regulación. Es un objeto que en principio, cuando se junta la proteína, puede cambiar la función, la estructura, la dinámica, ¿sí? Y entonces, es parecido a la fosforilación, pero una cosa que pasa es lo siguiente, es rapidísimo. Una protonación de protonación es submilisegundos, ¿sí? Un mecanismo enzimático, una quinasa, medio segundo o algo así. Una diferencia tremenda. Es totalmente reversible. Yo puedo poner un protón y sacar un protón sin hacer nada, ¿sí? Si estoy en el pH adecuado, entra y sale, no va a hacer nada. No necesito un catalizador, no necesito una enzima que me ponga un protón y me lo saque. La existencia del protón en solución a determinado pH hace que entre y salga. Entonces, la naturaleza, resulta que la biología usa esto, por ejemplo, un cambio diferencial de pH adentro y afuera de la célula. Colocar una proteína estaba fuera de la célula, muy contenta, pero sin funcionar. Porque si funcionara ahí, me mataría. Entra a la célula, cambia el pH, no mucho, y ahora se activa. Y cuando se quiere, se va. ¿Ven? Entonces, la protonación como mecanismo de regulación es una idea nueva y está muy divertida. El sistema básico es una proteína inactiva, el cambio de pH, se protona, se me abre un sitio activo o algo, ¿no? Y la idea es que catálisis dinámica y función de estructura están acopladas. Esto me sirve en varias cosas que no tenía. Por ejemplo, especialmente la gente aquí que hace database, o sea, búsqueda de base de datos para hacer docking de 50 millones de compuestos, ¿sí? Todos lo hacemos. ¿Ustedes saben cuál es el estado de protonación de esos ligandos? Yo no. ¿Ok? Y les aseguro que hay un buen 10-15% que tienen el equivocado. ¿Sí? Yo puedo tener fácilmente una droga que en solución está desprotonada y que cuando entra al sitio activo se protona. Con lo cual, si yo hice el docking con la droga protonada, desprotonada, tengo el resultado equivocado. Si lo hago con la protonada, tengo el resultado equivocado. La respuesta correcta es que este señor cambia. ¿Okay? No sé cómo solucionar ese problema con 50 millones de compuestos, sé que hacerlo con 20. Pero créanme que esto es un problema serio en la literatura. Puedo hacer ingeniería de sensores, puedo en principio diseñar objetos que cuando cambia el pH en un determinado rango, en una determinada cantidad, se abren y largan una droga, ¿sí? o florecen o lo que fuera. Entonces esto es como digo. Díganme que muestre cómo los biólogos piensan en pH y pK, porque es totalmente diferente de los químicos y de los físicos. Este señor es el Hitchcock Protein 90,
es un bicho muy grande. Con el pH cambia de conformación profundamente. ¿Okay? Ahora les voy a mostrar qué es la señal que miden, pero están midiendo una señal versus pH. ¿Ok? En química general, cuando enseñamos, tenemos un electrodo que mide protones. ¿Sí? Y agregamos hidróxido de sodio al cloruro de sodio, al ácido clorhídrico, y miramos el pH, y viene, y de repente sube. ¿Está bien? Entonces, el objeto de medición mide el objeto correcto, los protones. Esta señal no mide protones, no hay un electrodo, no hay nada. ¿Está bien? Es una señal, de hecho, que me dice sobre la conformación. Pero quiero que piensen lo siguiente. Hacen el experimento, viene una señal que les cambia con pH. Eso quiere decir al menos dos cosas, seguras. Hay al menos alguien que cambió de protonación. Puede ser más de uno, pero alguien se protonó. Y ese cambio de protonación induce un cambio estructural que me da un cambio en la señal. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, la termodinámica me dice que si voy a la señal a pH muy bajo y a pH muy alto, y voy a la mitad, obtengo el pK. ¿Sí? El pK es el pH al cual la mitad de esta señal ocurrió. Eso es todo, ¿está bien? Pero no hay nada acá que es como la ecuación de Henderson-Hasselbalch, protonado, desprotonado. Eso no existe. Estos son dos estructuras y lo único que digo es a 7,2 yo tengo mitad. ¿Está bien? Ahora voy a mostrar qué es lo que midieron estos tipos para que se den cuenta de la diferencia. Es perfectamente correcto este paper, no hay nada mal acá. Para que se den cuenta de cuál es cómo miden estas cosas. Esto es una señal, ¿sí? ¿De qué? A ver, la gente que sabe experimentar. Tenía la intensidad versus Q. La intensidad Q versus Q. ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de experimento es? Es un experimento de scattering. Esto resulta ser es small angle X-ray scattering. ¿Ok? Me da este señor. Una cosa parecida a una transformada de Fourier me da este señor de abajo, que es la probabilidad de encontrar una estructura con determinado tamaño. ¿Sí? Básicamente es un reportero del tamaño. Miren la señal, ¿no? ¿Cuánto cambió? Versus pH, acá arriba, estos histogramas. El dibujo que les mostré antes es la altura de ese pico versus pH. ¿Ok? Entonces, un lector de la estructura, pero que está procesado ya 3 veces, ¿no? O sea, esto no está mirando ningún residuo en particular que se protone o se desprotone. Es una medida totalmente global. Pero lo que quiero ponerse en la cabeza es lo siguiente. Termodinámicamente, este señor es perfectamente, correctamente llamado el pK. Es el pH al cual pasa la mitad de lo que yo quiera mirar. Lo que es tremendamente difícil es decir, esto ocurre porque el ácido aspartico 32 cambió de protonación. No hay ninguna información en esta señal sobre eso. ¿Ok? Bueno. En proteínas, ¿sí? Falta aquí una tirosina, una cisteína. Estos son los señores que son culpables. ¿Ok? Los objetos protonables, desprotonables, son lisina, arginina, histidina, ácido aspartico, ácido glutámico, y se le puede agregar cisteína y tirosina, ¿okay? Que también pueden perder un protón eventualmente. Las cosas interesantes en biología todas pasan entre 6,5 y 7,5 de pH, ¿sí? Si una proteína tiene un tremendo cambio conformacional a pH 1, es interesante para los físico-químicos y los biofísicos, pero estaríamos muertos si eso ocurriera, ¿está bien? Entonces, pero básicamente la naturaleza tiene una escala pequeñita de pH donde tiene que trabajar. Y esto no lo tengo aquí, pero lo tengo antes. Bueno, luego le voy a mostrar unos ejemplos de qué pasa una vez que no tiene esto. Vamos a controlar el pH en nuestras dinámicas, en nuestras simulaciones. ¿Por qué? Le voy a dar 2 explicaciones posibles. Una es, a muchos de nosotros nos gusta tratar de hacer simulaciones bajo condiciones lo más parecidas al experimento que yo pueda. Entonces yo puedo hacer una simulación protonado y desprotonado, pero el bioquímico lo que está haciendo es cambiar el pH. ¿Sí? Entonces elegir un estado debe estar mejor. Y esto es lo mismo que decir, vamos a tener un termostato, vamos a controlar la temperatura como hacen los experimentales, vamos a controlar la presión. Bueno, aquí vamos a controlar el pH. ¿Está bien? ¿Qué podemos decir? Podemos decir cosas, si esto no sale, podemos ver pKs, podemos ver cómo las conformaciones cambian con el pH, el plegamiento de proteínas con el pH,
el binding de un ligando no. Podemos mirar el mecanismo de reacción con función de pH. En nuestro negocio, hasta que llegó mi grupo y somos 3 grupos en el mundo que hacemos esto, los papers decían así, muchos de los papers decían el experimental, bla 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 bla, esta proteína cambia versus pH, ¿ok? Entonces vamos a simular eso, a bajo pH y a alto pH. Y en realidad lo que hacían es decir, a pH bajo todo el mundo está protonado, a pH alto casi todo el mundo está desprotonado, y hagamos simulaciones, a ver qué pasa, ¿ok? Eso falla en al menos 2 condiciones sencillas. Una es, bueno, 3, ¿no? Una es, el pKa de ese residuo dentro de la proteína puede ser totalmente distinto de lo que yo pensaba. ¿Sí? Yo puedo, si ustedes vienen ahora y me dicen, eso es un ácido aspartico, pH 7 va a estar desprotonado, quizás, pero no hace falta mucho para que en realidad no. Supongamos que este señor, en realidad, actúa, esto pasa mucho con las cistidinas, ¿no? El pKa de la histidina es 6,5, las cosas en biología pasan en ese rango. Cualquier elección del estado de protonación de la histidina está mal la mitad del tiempo. Porque a ese pH la respuesta correcta es mitad y mitad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que tener mucho respeto y mucho cuidado. ¿Qué es lo que hay que hacer para simular esto? Si uno lo quiere hacer bien. ¿Sí? Tiene que agarrar un ácido, este señor puede ser pequeño, grande, ADN, proteína, no importa lo que es esa molécula. En una solución acuosa, tengo que simular la energía, tengo que calcular la energía libre de tener el anión y el protón en fase acuosa. Físicamente esto requiere lo siguiente, que se rompa un enlace con ese protón, ¿sí? Que ese protón migre hacia el solvente y que luego el solvente haga mecanismo de Groth o lo que fuera y vaya por donde quiera. ¿Okay? Esto involucra al menos 3 niveles distintos de mecánica cuántica y una escala de tiempo de milisegundos en la vida real, ¿sí? Bueno, eso le toca a algunos de ustedes, yo no quiero. ¿Está bien? Es un problema, no quiero ni pensarlo cómo se hace. ¿Está bien? El empresario no tiene idea, pero ciertamente al menos es tremendamente costoso. Yo no tengo nada de eso. ¿Está bien? ¿Qué es lo que hacemos? Cambiamos de modo de ver el problema totalmente y lo que les voy a mostrar, me pueden creer, y si no miramos las ecuaciones, es exacto. ¿Sí? No estoy rompiendo ninguna ley termodinámica estadística. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer un mecanismo que es dinámica mezclada con Monte Carlo, ¿sí? Que me va a dar el colectivo, el ensamble correcto, pero cuando uno hace Monte Carlo la dinámica desaparece. O sea, el eje que se llamaba tiempo ahora es cosas, ¿sí? Pero la película que les puedo mostrar parece una película dinámica, pero tiene cortes. ¿Cómo hago? Esto es difícil de mirar. Esto es un residuo dentro de la proteína. Es un ácido glutámico, tiene un protonito ahí, ¿ok? Está protonado. Elijo un estado inicial, está protonado. Voy a hacer la dinámica molecular por un poco de tiempo. Freno todo. Y ahora voy a hacer la siguiente pregunta de Monte Carlo. De nuevo, las ecuaciones se les muestro en la siguiente. Pero la pregunta de Monte Carlo que hago es la siguiente. ¿Puedo cambiar el estado de protonación? ¿Sí? ¿Puedo sacar ese protón de ahí? ¿Ok? De nuevo, Monte Carlo es maravilloso, ¿sí o no? ¿Sí? Y si hice todo bien, si me dice que sí, lo acepto, está bien. No le puedo errar jamás. Esta pregunta, sí o no, depende al menos de 2 factores. Supongamos que quiero hacer esto, sacar el protón. ¿Ok? Si yo estoy haciendo una simulación a pH 1, ¿cuál va a ser la respuesta? ¿Sí o no? A pH 1. ¿Cuál es el estado más estable? ¿El protonado o el desprotonado? El protonado. O sea, esta respuesta va a ser no. A este pH, no, usted no tiene permiso para cambiar eso. ¿Sí? Si el pH que lo estoy haciendo es 14, la respuesta va a ser sí. En promedio. ¿Ok? Si estoy cerca del pKa, la mitad del tiempo va a ser que sí, la mitad del tiempo va a ser que no. ¿Ok? Pero le creo a Monte Carlo. Bueno. El otro objeto, aparte del pH, que necesariamente incluye, es la interacción de este residuo con el resto del sistema cuando está protonado versus cuando está desprotonado. ¿Sí? A ver cuál de los dos está más estable independientemente del pH. Si la respuesta es que sí, cambio el estado, lo desprotono,
hago dinámica molecular desprotonado, ¿sí? Y ahora paro y pregunto, ¿quiere usted el protón o no? ¿Sí? O sea, hago la pregunta para cambiar el estado. Si la respuesta inicial era que no, ¿sí? Me quedo con el protón, corro dinámica, protonado, freno, pregunto de nuevo. ¿Ok? Ahora no vamos a ver la matemática en un minuto, pero si esto funciona, lo que yo tengo al final de esto es una caja, un archivo que tiene muchas estructuras, algunas de las cuales están protonadas, algunas están desprotonadas, a un determinado pH. ¿Sí? Y estamos de acuerdo que si yo tengo esa información, tengo todo. El cociente de protonado-desprotonado, es el objeto que va en la ecuación de Hill o Henderson-Hasselbalch. Conozco el pH, puedo calcular el pKa, puedo hacer lo que quiera. ¿Ok? Bueno, ¿cómo se hace esto? Esto se hace del siguiente modo. Esto es una idea, no es mía, esto viene de John Mongan y David Tess y Danny McCammon, unos cuantos años atrás. Voy a tener un sistema del cual yo quiero sacar. La energía libre que necesito para Monte Carlo es la energía libre para sacar el protón y poner el protón en solución. Eso es lo que les mostré antes, ¿sí? Y lo que les dije específicamente, no quiero hacer eso. Y no, ¿sí? Voy a tratar de no hacer eso. Entonces, gracias a los ciclos de Hess, digo, bueno, la energía libre es una función de estado, puedo ir por otra ruta, mientras que llegue al mismo lugar, todo bien. ¿Cuál es la ruta que elegimos? Matemáticamente, las ecuaciones son distintas, pero el concepto es el mismo de lo que les voy a decir. Voy a calcular cuál es la energía de interacción entre el residuo en la proteína y cuando borro la proteína y pongo agua. ¿Ok? Y se desaparece la proteína. Ese objeto tiene una energía libre, que no se puede medir, pero se la puedo calcular. Y ahora tengo un ácido glutámico solo en solución. Y ahora lo voy a desprotonar. ¿Ok? Y cuando lo desprotone, vuelvo por la proteína adentro. ¿Sí? Si yo tengo estas tres energías libres, las sumo y me tiene que dar lo mismo de arriba. ¿Estamos todos de acuerdo? Lo súper divertido de esto es la siguiente. La de abajo es una medición experimental. Es el pKa del ácido glutámico solo en solución. Es un número que está en una tabla. ¿Sí? Entonces yo puedo usar mi campo de fuerza más un solo objeto que tengo que esencialmente parametrizar para ese residuo en solución. Eso es todo. ¿Sí? Y pasan dos cosas muy divertidas. El protón se va analíticamente. El protón está en los dos lugares ahí, ¿no? Ese protón, cuando hago esta energía libre, desaparece. No me tengo que preocupar. La gente sabe que la energía de degradación del protón es el objeto experimental con mayor barra de error. ¿Sí? Pues piensen cómo se mide. No puedo tener un protón en agua. Tengo que tener un protón con un cloruro. Tengo que hacer cosas por el estilo. Y el protón hace tunneling, hace lo otro, ¿sí? Las barras de error en la energía de hidratación del protón son pequeñas. 2 kilocalorías por mol. 2 kilocalorías por mol en este objeto, si uso el dato experimental, es la diferencia entre pKa de 4 y 7, o 8. No me sirve para nada. Con este sistema ese número se va. No existe más. ¿Sí? Todo bien. Uno puede hacer las ecuaciones, esto es muy eficiente una vez que uno lo pone. ¿Qué quiere decir esto en realidad? ¿No? O sea, que dinámica molecular a pH constante. Esto es un péptido de mentira. Tiene 5 glutámicos seguidos, ¿sí? Glutamatos. Cada uno de ellos debe tener un pKa de más o menos 4,4, pero cuando están en este sistema no sé qué pKa tiene, ¿sí? Parecido, pero no mucho. Lo de la izquierda es una dinámica molecular, quizás, a pH 4. ¿Ven los protones que entran y salen? ¿Sí? Si yo voy ahí y pregunto qué porcentaje del tiempo cada uno de estos señores está protonado y desprotonado, puedo calcular un pKa para cada uno de ellos. ¿Está bien? Bueno. El objeto de la derecha es exactamente el mismo input de dinámica molecular, pero en lugar de ser pH igual a 4, dice pH igual a 7. No cambia nada más. Todo el resto del sistema es lo mismo. ¿Qué va a pasar? ¿Va a estar desprotonado? Si tenemos suerte, ¿no? Si miran bien, cada tanto hay un prototípico, una vez de cada 10.000 o algo así. De hecho, está bien arriba.
¿Estamos? Yo puedo hacer esto, entonces yo lo que puedo hacer ahora es titular. Hago estas dinámicas de distintos pHs, me fijo cuántas veces está protonado o desprotonado y calcular por la titulación, ahora le voy a mostrar. Eso está divertido, interesante, pero hay una cosa muchísimo más interesante en esto que es la siguiente. Si yo mido la distancia de punta a punta en este péptido, ¿sí? En estas dos simulaciones, ¿va a ser la misma? De nuevo, Monte Carlo, ¿sí o no? No le pueden errar por mucho. ¿Cuántos sí? ¿Cuántos dicen que sí? ¿Cuántos dicen que van a cambiar? Okay. ¿Cuántos dicen que no van a cambiar? Bueno, porque quiero ser Contreras. Claramente van a cambiar. ¿Por qué? El señor de la derecha tiene estos grupos que son carboxilatos, cada uno está cargado. Estos señores no quieren estar cerca uno del otro. Estos señores quieren interactuar con el agua. El péptido de la derecha va a estar mucho más extendido ese pH que el de la izquierda, donde puede interactuar cosas. ¿Okay? Entonces uno, no es solo el pKa y la protonación, puede preguntar sobre estructura, que es más divertido. Le doy un ejemplo. Esto es la lisosima de egg white, es la lisosima de la clara de huevo de las gallinas. ¿Está bien? No se ve muy bien, pero básicamente esto es una simulación de titulación. Esas son fracción desprotonada versus pH. Es una curva de titulación como las que hacemos en el laboratorio. Suben, tiene un punto de inflexión, calculo el pKa, todo muy bonito. Tengo una tabla aquí a la derecha, donde tengo el valor experimental, el valor teórico, y le estoy errando por 6,5 unidades de pKa. Es un error esto. ¿Está bien? Si se fijan bien, casi todo el error viene de un solo residuo, que en realidad no se titula nunca en mi simulación. Ese señor debería tener un pKa bajo, 1,2, ¿sí? Pero en mi simulación básicamente nunca se titula. Entonces eso me cambia todo, ¿no? No puedo hacer nada al respecto. Ahora les explico cómo lo mejoramos. Pero ese puedo pensar que lo puedo mejorar. Miren este glutámico 35. Tengo puntos, tiré una curva, me da 5,7, el experimento 6,1. Es excelente, es fantástico. Esa curva es un horror, esa curva no se puede publicar. Eso es medio de casualidad. ¿Sí? Miren la de la izquierda, los puntitos muy lindos en la curva. ¿Sí? Esos dos puntos ahí es una porquería. ¿Sí? Cayó ahí donde tenía que caer, pero de casualidad. No podemos hacer esto mejor. ¿Qué podemos hacer? Volviendo a lo que decía antes. Replica exchange en un espacio de pH. Cada una de estas réplicas ahora tiene un pH distinto. Corren independientemente. Cada una muestrea lo que le toca a su pH. Y cada tanto pregunto, ¿puedo cambiar? Y puedo escribir la ecuación formal de qué hay que hacer para que se adapte el cambio, si de nuevo, todo lo mismo de antes. Pero si logro hacer esto, lo que ocurre es que, por ejemplo, con ese aspartico que les decía antes, que nunca se protonaba, hay otra réplica, un pH más bajo, que sí lo protona. Y cada tanto me lo presta. ¿Saben? Eso es todo lo que está ocurriendo. Miren, estos señores de la izquierda son prueba de titulación sin replica exchange para algunos residuos donde muy mal no daba. ¿Ok? El número de aquí abajo es básicamente el root mean square of the fitting, ¿sí? Es básicamente qué tan bien esta curva fitea estos datos en algún número, no importa. Cuando hago replica exchange, claramente estas curvitas son muchísimo más bonitas, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora se prestan estructuras. Y el error baja 2 órdenes de magnitud, ¿sí? Está mucho mejor, aparte de converger mucho más rápido, ¿sí? El error final es mucho menor. Pero bueno, si hubiera reportado lo de la izquierda no hubieran estado tan mal. Estos son los señores horribles, los que daban profundamente mal, ¿sí? Y miren cómo quedan. Son todos muy bonitos. ¿Okay? Simplemente por el hecho de hacer esto. La segunda es con Replica Exchange. El error ahora estamos sistemáticamente por debajo de una unidad de pKa, ¿sí? En todos los sistemas que hemos estudiado. Bueno. Este es un péptido muy bonito. Este sí es experimental. 2 cisteínas. Y este sistema en particular es un suiterión en agua. Miren, NH3 del lado izquierdo, carboxilato del lado derecho, cargado. Con lo cual estas 2 cisteínas, mismo que son 2 cisteínas, tienen un campo electrostático un poquitito diferente una de la otra. Una está más cerca de una carga positiva, la otra de una carga negativa. Pero no están al lado, están cerca. Con
dinámica molecular pH constante, tengo unas curvitas, tengo 2 pK distintos. Cuando pongo Replica Exchange, esto es totalmente clarito, no hay ninguna duda. Estos 2 pKs, uno es 8,16 y el otro 9,37. Estos señores están separados en 1,2 unidades de pK, ¿sí? Y que es exactamente el número experimental. Esto es un trabajo que todavía no lo publicamos, lo estamos escribiendo, pero que viene de una cosa de Bertrand García Moreno, que es mexicano, que está en Johns Hopkins. Este señor hace muchos años decidió que quería molestar a la naturaleza y hacer cosas que la naturaleza no había querido hacer. Tomó la nucleasa del estafilococo, que es estable, proteína muy estable, se sabe mucho de ella, ¿no? Muchísimos papers. Y dijo, no me alcanza, debe ser más estable. Mutó, hasta que el señor es una rota. El señor, para romperlo, hay que darle, ¿ok? Pero se rompe, si uno aumenta la temperatura, pone urea, se rompe. Pero es muy estable. Y ahora dijo, ahora lo voy a molestar. Todos los lugares de adentro de la proteína, donde hay un residuo hidrofóbico, voy a ir y le voy a poner una lisina cargada. ¿Sí? Claramente la proteína no quiere tener eso, quiere tener un objeto descargado adentro de la proteína que es grasosa. Pero yo lo voy a mutar y lo voy a poner ahí. ¿Sí? Bueno. Y puso asparticos y puso de todo adentro, ¿no? Y va el tipo y mira ahora PKs de estas son mutaciones. Esto dice acá abajo L tanto K. O sea, es un residuo que era una leucina y ahora le puso una lisina. ¿Sí? Y en la segunda parte hay, sí, son todas lisinas. Puso lisinas de a una por todos lados. Son los pKs experimentales. El pK de la lisina sola en solución es 10,4, aquí arriba. Entonces, algunas de estas lisinas que están expuestas al solvente, no le hizo nada, se quedan en 10,4. Algunas de estas lisinas tienen un pK de 5. ¿Sí? Pedazo de cambio, tremendo cambio de pK. Y lo que esta gente decía es una idea muy sencilla. Tengo una lisina que le gusta dar protonada en solución. Ahora la pongo en el medio de un sistema donde no hay agua y es grasoso. Este señor no quiere estar cargado. ¿Sí? Este señor es muchísimo más estable si es neutral. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí? Bueno, todo. ¿Qué hicimos nosotros? Hicimos simulaciones. Replica Exchange, pH, ¿sí? Mutamos todo el mundo, hicimos la curva de titulación, lo que les dije.